Hola a todos queridos amigos, gracias por volver al canal. Hoy veremos un episodio lleno de emociones, donde la felicidad más sencilla esconde un giro inesperado que hace que el corazón se encoja. Una tarde lluviosa, él pasó por una pequeña tienda del mercado y le compró a Huyen un teléfono nuevo. Solo era un regalo pequeño, pero dentro llevaba toda la atención y el cariño de un hombre que ya había perdido demasiado. Sin embargo, al llegar a casa, la alegría apenas tuvo tiempo de nacer antes de que ocurriera algo inesperado. Huyen se llevó las manos al vientre con un fuerte dolor. Maya gritó asustada. Ide apenas alcanzó a cargarla en brazos y conducir a toda prisa bajo la lluvia torrencial. Aquel dolor no fue un final, sino el comienzo de un milagro. Si tú también crees que la felicidad no necesita ser ruidosa, solo tener a alguien a quien volver, deja tu comentario aquí abajo. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para no perderte la próxima parte de ¿Cuándo? Volvió a casa donde el amor y la esperanza siguen escribiéndose después de cada tormenta. Aquella tarde, una llovizna fina cubría el camino del pueblo todavía húmedo por el aguacero. El viento traía olor a tierra mojada y a paja quemada, haciendo que bajara el paso mientras cruzaba la hilera de tiendecitas junto al mercado. Frente a una tienda de teléfonos usados, una luz blanca se filtraba a través del vidrio empañado. Se detuvo, apagó la moto y entró. Su voz grave y tranquila como siempre sonó con respeto. Muéstrame un aparato. Algo sencillo con buena señal y batería duradera. Es para casa. La dueña sonrió y le mostró un teléfono rosa pálido con una funda decorada con flores de bugambilla. Este es resistente, señor. Es para su esposa. Él asintió algo avergonzado. Sí. Ella pasa mucho tiempo en el jardín. Me preocupa que si algo le pasa no pueda avisarme. Cuando terminó de pagar, envolvió con cuidado el teléfono y lo guardó en el bolsillo del impermeable. Una pequeña alegría se encendió dentro de él, la felicidad sencilla de un hombre que solo desea que la persona que ama esté bien. En el camino de regreso el cielo se fue oscureciendo. La llovizna flotaba en el aire como humo. Imaginaba la sonrisa de Huyen al recibir el regalo, esa sonrisa dulce y cálida como la luz en su pequeña cocina. Pero apenas llegó al portón, la voz de Maya lo hizo estremecerse. «Papá, de mamá, Huyen tiene dolor de barriga». El corazón se le encogió. Entró corriendo sin sacar siquiera el teléfono del bolsillo. Huyen estaba encorvada junto a la cama empapada en sudor, con las manos en el vientre y el rostro pálido. Él se abalanzó sobre ella presa del pánico. «¿Qué te pasa, Huyen? ¿Dónde te duele?» Ella respiraba entrecortado, los ojos cerrados. «No lo sé. Me duele como si algo me apretara por dentro». Él no pensó más. Le secó el sudor de la frente y la ayudó a levantarse. «No podemos esperar. Te llevo al centro de salud». Maya se aferró a su chaqueta con lágrimas en los ojos. «Voy con mamá». Él se agachó, le puso la mano en el hombro tratando de sonar firme, aunque la voz le temblaba. «Quédate aquí, capitana Maya. Vigila la olla de agua y no salgas». «De acuerdo». La niña asintió con los labios temblorosos. Descargó a Huyen, la envolvió con el impermeable y arrancó la moto bajo la lluvia. El motor viejo rugía ronco entre el viento y el golpeteo del agua sobre los bambúes. Huyen se aferraba a su camisa gimiendo suavemente. Cada vez que ella jadeaba, el corazón de él se encogía un poco más. «Aguanta, Huyen, ya casi llegamos», susurró como si rogara al cielo que cuidara de la mujer que llevaba detrás. El centro de salud apareció entre la niebla con su techo de metal brillando bajo la lluvia. Frenó de golpe, la cargó en brazos y gritó: «Doctor, ella tiene un dolor muy fuerte, por favor, ayúdenme». Una enfermera corrió a ayudarlo, la recostaron en una camilla y midieron su presión. Luego le pidieron que esperara afuera. La puerta se cerró.
Él quedó solo en el pasillo húmedo con las manos apretadas y el reloj del muro marcando cada segundo como una herida. Miró hacia arriba y murmuró: «Por favor, no le pase nada. Maya todavía es muy pequeña». El tiempo se hizo eterno. Por fin la puerta se abrió y el médico salió con una leve sonrisa. «¿Usted es de verdad? No se preocupe, no es nada grave. Tiene dolor de estómago por cansancio y exceso de trabajo. Pero...» pausó con una voz más cálida, «también está embarazada. Debe cuidarla más». Quedó inmóvil sin palabras. El silencio duró unos segundos antes de que su voz temblara. «¿De verdad, doctor? ¿Huyen está...?» «Sí», asintió el médico. «Solo necesita descanso y buena alimentación». Él bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera secarlas. Tocó la pared fría buscando algo real entre tanta emoción. Cuando entró Huyen, ya se veía más tranquila. Se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Me asustaste, ¿sabes?», dijo con un hilo de voz. Ella sonrió débilmente. «Pensé que solo era el estómago». Él se inclinó y susurró: «No. El médico dijo que debes cuidar bien al bebé». Huyen lo miró sorprendida, los ojos abiertos y húmedos. De verdad, él apretó su mano. «Sí, Huyen, es nuestro milagro». Ella llevó la mano al vientre con ternura, como temiendo romper algo frágil. «Gracias. Gracias por seguir aquí. Y gracias a la vida por darme otra oportunidad de ser madre». Él solo bajó la cabeza y besó su frente. Era un beso de gratitud y esperanza después de tantas tormentas. Entonces sacó del bolsillo la pequeña caja. «Iba a dártelo esta noche, pero parece que el momento llegó antes». Abrió la tapa dentro, el teléfono rosa brillaba suavemente. «Para que puedas llamarme cuando me necesites. Ya programé mi número, solo tienes que presionar y sonará». Huyen sonrió entre lágrimas. «Eres tan atento. Solo quiero asegurarme de escucharte siempre que me necesites», respondió él con la voz quebrada. Ella le apretó la mano. No hizo falta decir más. En sus ojos ya había comenzado una nueva calma. Al caer la tarde, regresaron a casa. Maya seguía despierta abrazando a su perro Bibi en la entrada. Al verlos, corrió hacia ellos y rodeó a Huyen con sus pequeños brazos. «¿Te sientes mejor, mamá?» «Sí, mi capitana fue muy valiente», respondió ella acariciándole el cabello. La niña ladeó la cabeza curiosa. «Pero... escucho algo dentro de tu barriga, mamá». De y Huyen se miraron y sonrieron. Él se agachó y susurró: «Es un secreto de familia. Pronto tendrás un compañero de equipo». Maya abrió los ojos con sorpresa y rió entre dientes. Cuando la niña se durmió, De encendió el fuego y preparó una pequeña olla de arroz. Huyen lo observaba mientras removía con calma. La luz del fuego iluminaba su rostro, el de un hombre sencillo, fuerte y cálido como ningún otro. Afuera, el viento rozaba los bambúes y el aroma del humo se mezclaba con el de la tierra húmeda y con el suave olor a futuro. Aquella mañana, el sol se había suavizado tras la lluvia de la noche. Aún quedaba una ligera neblina sobre las hileras de verduras del huerto, y las gotas de agua caían brillando cuando el viento movía las hojas de las parras de calabaza. Huyen estaba sentada en el porche con una taza de cerámica humeante entre las manos. La luz del sol entraba por la puerta iluminando su rostro todavía un poco pálido después del dolor de la noche anterior. De salió de la cocina con una bandeja de madera. Encima había un cuenco de arroz caliente, un plato con huevos cocidos y un vaso de agua tibia con miel. Dejó la bandeja sobre la mesa y con una voz llena de preocupación pero también de ternura dijo: «No comas nada picante ni muy caliente. ¿De acuerdo? Todavía tienes el estómago débil. Me asustaste anoche». Huyen levantó la vista con una sonrisa suave, frágil, pero cálida. «Ya me siento mejor, solo necesito descansar un poco más».
No te preocupes tanto, quizás fue solo por trabajar demasiado bajo el sol. Pero denegó con la cabeza. En su mirada había una mezcla de amor y miedo. No, esta vez hazme caso. Ahora estás embarazada y tenemos que tener cuidado. Nada picante, nada caliente, y tampoco te agaches mucho. Yo me encargo del huerto. Tú solo descansa. Hablaba con la voz entrecortada, todavía con el recuerdo del miedo de anoche, el momento en que la llevó corriendo bajo la lluvia, su respiración entrecortada, el ruido del motor y el corazón latiendo con fuerza. Huyen dejó la taza sobre la mesa y sonrió. Estás exagerando. No voy a hacer nada pesado. Si me quedo todo el día sin moverme, me voy a aburrir. Se sentó a su lado con tono serio pero cariñoso. Entonces me quedo contigo. Hoy pedí el día libre. El campo y el jardín pueden esperar. Solo quiero que te sientes aquí, tomes el sol y escuches a Maya cantar. Ella lo miró conmovida. Observaba cómo él pelaba los huevos con cuidado, cómo soplaba cada cucharada de arroz para enfriarla antes de acercársela, como si temiera que el vapor pudiera tocar su piel. La luz de la mañana brillaba sobre sus hombros, el sudor en su frente, y aún así su mirada seguía siendo tranquila y buena. Eres demasiado atento, susurró Huyen. Me estás malcriando. A mi esposa sí la puedo malcriar, respondió Dee con una media sonrisa. Antes no supe hacerlo bien, así que ahora tengo que compensarlo. Huyen bajó la mirada sonriendo mientras los ojos se le humedecían. Recordó los días pasados, las noches en que él volvía tarde, las mañanas en que ella se levantaba temprano para cocinar en silencio. Ambos sabían que había heridas viejas que aún dolían, pero ahora todo era distinto, tranquilo, simple y completo. Ella extendió la mano y tomó la suya, áspera por el trabajo de... ¿Qué pasa, amor? Me siento afortunada, no por nada grande, sino porque puedo estar aquí, verte cocinar, escuchar a nuestra hija cantar y saber que todo esto es real. Dee le apretó la mano con una sonrisa temblorosa. Yo también lo siento así. Creo que Dios nos dio otra oportunidad. Te prometo que desde hoy cada día será tranquilo. No dejaré que tengas miedo otra vez. Afuera Maya corría por el patio, su voz infantil resonando bajo el sol. El viento lleva el aroma del azahar. Papá sonríe al sol. Mamá me mira desde el portal. Su canto se mezclaba con la luz, llenando todo el jardín de alegría. Dee miró hacia afuera con una expresión de paz profunda. Luego volvió la vista a Huyen acariciándole el cabello. Descansa un poco. Después saldré al huerto, regaré las plantas y cortaré unas verduras para la sopa del almuerzo. ¿Quieres que haga la de calabaza con espinaca, tu favorita, Huyen? Asintió sonriendo. Sí, esa me encanta. Huele a hogar. Dee sonrió, se levantó y salió al jardín. El sol de la mañana iluminaba su espalda y los surcos verdes aún cubiertos de rocío. Desde el porche, Huyen apoyó el mentón en la mano y lo observó con ternura. Su corazón se llenó de una paz nueva de gratitud. Lentamente puso la mano sobre su vientre y susurró: Hijito, tu padre es un buen hombre. Crece rodeado de este amor, un amor sencillo pero tan cálido como la luz de la mañana. Y por un instante, el sonido del agua, el canto de los pájaros, la risa de Maya y el murmullo del viento entre las hojas se fundieron en una sola melodía, la melodía tranquila de una mañana en paz, una mañana en la que los tres sabían que su vida acababa de comenzar de nuevo. Dentro de la casa, Huyen estaba sentada en el porche, sosteniendo el nuevo teléfono que Dee le había regalado. El color rosa pálido de la funda con flores de bugambilla brillaba en su mano, sencillo pero delicado, un regalo pequeño y sin embargo capaz de llenar su corazón de una calidez indescriptible.
Maya entró corriendo desde el patio con el cabello despeinado y las manos aún manchadas de tierra después de jugar con su gatito. Sus ojos se iluminaron al ver el teléfono en las manos de su madre. «Mamá, es un teléfono nuevo. ¡Qué bonito! Te lo compró papá de Minnow-Sinnoh-Stings». Huyen sonrió asintiendo con dulzura. «Sí, esta mañana lo compró en el mercado. Dijo que así podré llamarlo cuando esté trabajando lejos». Maya dio un saltito de alegría, los ojos redondos y la voz chispeante como un pajarito. «Entonces, haz una foto, mamá. Haz una de papá, de y de mí. Quiero que sea la primera foto con tu nuevo teléfono». Huye no pudo evitar reír. Sus ojos brillaban como bajo el sol de la mañana. Se limpió las manos en el delantal, abrió la cámara y la miró con curiosidad como si fuera un juguete recién descubierto. «Está bien, vamos a hacerla. Pónganse ahí los dos bajo la enredadera que la luz está preciosa». Maya tiró de la mano de su padre hacia el jardín. «Aquí, papá, aquí está más bonito. Agáchate un poco, quiero quedar a tu altura». Rió y le acarició la cabeza. «¿Creciste tan rápido? Hace nada aún te llevaba en brazos». Él se inclinó y Maya apoyó su cabeza en su hombro con los ojos brillantes y una sonrisa tan pura que iluminó todo alrededor. Huyen levantó el teléfono. La luz del sol entró en el lente y atrapó ese instante un hombre de mirada serena y sonrisa cálida junto a una niña de mejillas rosadas y pelo revuelto que reía feliz. ¡Clic! El sonido fue suave pero lleno de significado. La imagen apareció en la pantalla tan clara y luminosa que Huyen se quedó quieta unos segundos. ¡Qué bonita!, gritó Maya dando palmaditas en el hombro de su padre. «Mira, papá, estoy sonriendo como una flor». Miró la foto con los ojos dulces y una sonrisa emocionada. «Sí, tú eres la flor más linda de esta casa». Huyen los observó y el corazón se le apretó de felicidad. Guardó la foto y la puso como fondo de pantalla en ese mismo momento. Cada vez que la pantalla se encendiera, vería sus sonrisas simples cálidas como el sol de la mañana. Pero Maya aún no había terminado, tiró de la mano de su madre insistente. «Mamá, hagamos otra. Esta vez contigo, yo me pongo en el medio, papá a un lado, tú al otro. Así pareceremos una familia muy feliz». Soltó una carcajada, pero si ya lo somos, una familia feliz. Huyen sonrió, aunque sus ojos se humedecieron un poco. Colocó el teléfono sobre una silla, activó el temporizador y corrió hacia ellos. Maya formó un corazón con las manos. Rodeó los hombros de Huyen y ella inclinó la cabeza sonriendo con ternura. ¡Clic! Nació la segunda foto bajo la enredadera verde entre el sol dorado y el olor a tierra húmeda. Un instante aparentemente común, pero que para ellos significaba un nuevo comienzo. El pasado quedaba atrás y la felicidad empezaba a florecer. Maya miró la pantalla y rió con los ojos cerrados. «Mamá, mañana se la enseño a mi maestra. Le voy a decir que en mi casa hay un bebé en tu pancita y que mis papás se quieren mucho». Huyen soltó una carcajada mientras le revolvía el pelo. «Esta niña habla como una adulta ya». Los tres rieron juntos. Su risa se mezcló con el canto de los pájaros en el tejado, el murmullo del viento entre las hojas y el aroma del fuego de leña donde hervía el almuerzo. El pequeño teléfono en las manos de Huyen ya no era solo un regalo, sino un puente entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la nueva alegría. Y en silencio ella pensó, a veces lo más valioso no son las grandes cosas, sino esos pequeños momentos donde el amor se guarda en una foto, en una sonrisa y en tres corazones latiendo al mismo ritmo.